¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Tony Fuentes y hoy estamos con la serie Editar Como, donde analizamos perfiles de fotógrafos, youtubers, creadores, instagramers famosos e intentamos replicar sus colores. El perfil que vamos a analizar hoy es el de Carson. Ahora, Carson Gregor Sieg, también llamado, es un fotógrafo de estilo de vida, de modelos y por lo general tiene un estilo muy análogo. Este perfil me lo sugirió Giannis en el canal de inglés, así que si ustedes tienen sugerencias de perfiles que analizar, pongan en los comentarios. Bien, ya saben cómo funciona esto. Primero vamos a analizar el estilo en Instagram y ver los detalles de cómo colorea y cómo edita sus imágenes, para después en postedición crear un preset a partir de esos conocimientos y editar unas cuantas fotografías. Así que saltemos a ello. Bien, claro, ya en Instagram aquí tenemos el perfil de Carson Gregor Sieg en Instagram y podemos ver que está haciendo un juego de palabras Carson, metiéndole el sol ahí. Pero bueno, váyanlo a seguir si lo quieren ir a apoyar, y también tiene su link a su tienda de presets. Recuerden que el propósito de estos tutoriales no es robar estilos, sino aprender a cómo colorear, y simplemente utilizamos los perfiles de gente famosa como ejemplos. Bien, aquí podemos ver que su perfil se ve que está tomado con fotografía análoga, es decir, que muchas de esas fotos sí están tomadas con cámaras antiguas de rollo, pero también las mezcla con fotografías con cámaras de sensor digital, y él en postedición mimetiza la edición para que se vea como cámara antigua. Entonces, bueno, inmediatamente vemos que hay muchas variantes de su estilo. Tenemos fotografía blanco y negro, tenemos algunas más desvanecidas, unas más desaturadas, unas con muchísimo grano, pero en general tienen muchas similitudes entre todas estas fotografías. Entonces vamos a saltar a específicos para ver qué tenemos que hacer en postedición. Bien, iniciamos con esta fotografía e inmediatamente lo primero que puedo notar es que el granulado es muy dominante. Básicamente, si añades tanto granulado a tu imagen, le estás quitando nitidez. Y bueno, aquí se lo está añadiendo en tamaño y en cantidad bastante grande. Y otra cosa que podemos ver es cómo los negros están bastante difuminados. No tenemos un negro tal cual en la imagen. Incluso la vestimenta de la chica aquí, de la modelo, podemos notar que es prácticamente grisáceo. Está subiendo los negros y eso lo vamos a hacer en correcciones básicas y en la curva de tono. Otra cosa que puedo notar, que es básicamente una característica de la fotografía analógica, es como la imagen tiene un gran rango dinámico. En las sombras tenemos mucha información y también en los resaltes. Entonces eso lo tenemos que mimetizar en correcciones básicas. Después pasamos a esta serie de imágenes y espero que YouTube no me censure por poner estas fotografías como ejemplos, pero podemos notar aquí lo plana que es la imagen. Hay poco contraste entre las iluminaciones y las sombras, hay poca diferencia entre estos dos mundos y por ello la imagen se ve así de grisácea. Otra cosa que podemos ver es cómo en general todos los colores están desaturados, incluyendo azules, incluyendo un poquito los tonos de piel que tenemos que ver que están llevados hacia tonalidades un poco más anaranjadas. Esto lo vamos a hacer en calibración de cámara. Después, en esta secuencia de fotografías en Ibiza, podemos notar algo muy similar. En este caso los azules los ha regresado un poco porque obviamente está junto al mar y sería ilógico que estuviera completamente desaturado, pero podemos ver ese granulado bastante dominante, la mayoría de los colores con una ligera desaturación y un gran rango dinámico. También en esta última imagen podemos notar en las sombras, en los acantilados, en las piedras que tenemos aquí, completamente grisáceos, y después el cielo podemos ver cada detalle. Entonces está subiendo mucho los negros y bajando las iluminaciones y blancos. Ahora, esta imagen es muy similar a la que analizamos previamente, pero quiero que noten en particular los azules de la pelota, cómo tienen cierta vividez, son más brillosos y están más hacia las aguamarinas. Puse esta imagen simplemente por eso. Ese pequeño detalle en concordancia con los tonos de piel anaranjados me está diciendo que en calibración de cámara está moviendo el azul primario para que tenga más vividez el azul y tonalidades de piel anaranjadas. Entonces esto lo tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de crear estos presets. Entonces, hasta ahorita hemos visto fotografías que están editadas de una manera bastante similar. Sí tienen unos pequeños cambios, él tiene muchos presets y de modo que cada uno va a tener un pequeño cambio o un ligero cambio para adaptarse a otro tipo de situaciones, pero en general son así, como esta que tenemos aquí: negros difuminados, iluminaciones bajadas y sombras subidas, y después una cierta desaturación en la mayoría de los colores con un granulado muy grande y muy rugoso presente. Y después, más adelante, tenemos otra variante que es el que yo considero más lejano a este estilo que vemos en la mayoría de sus fotografías, que es este, donde tenemos una imagen con menos granulado, es más pequeño, sigue estando presente, pero hay menos granulado, entonces hay más nitidez, tenemos más contraste, de modo que los negros no están tan subidos y los tonos de piel están sumamente anaranjados. Noten eso, y también los azules del mar en el fondo. Entonces aquí está saturando muchísimo más la imagen con respecto al estilo anterior. Lo mismo sucede en esta fotografía de este modelo. Otra vez vemos un poquito más de contraste con respecto al estilo anterior, menos granulado y
tonos de piel súper anaranjados, parece que tiene hepatitis. Después vemos una imagen un poco más alejada, esta que tiene de Río de Janeiro. Noten cómo las personas son muy amarillentas, hay más saturación, un poco más de contraste, pero en general es un estilo muy similar, solo una pequeña variante de ese. Bien, claros, entonces ya tenemos una idea bastante clara del estilo de Carson. Vamos a generar dos presets base en este tutorial. Vamos a iniciar con el que tiene negros muy difuminados y granuado muy presente. Después vamos a pasar al que tiene un poco más de contraste, más saturación y tonalidades amarillentas en los tonos de piel y azules muy fuertes. También les voy a enseñar un pequeño truco para convertir estos dos presets a sus versiones blanco y negro, porque en su feed vemos mucha fotografía en blanco y negro, pero en esencia es básicamente la misma edición. Entonces vamos a saltar a Lightroom y comenzar a editar, pero antes de ello quiero mencionarles y recordarles que estos 4 presets que vamos a generar hoy los voy a añadir al paquete editar como V2. Si me quieren apoyar, en ese paquete están todos los presets que generamos en esta serie y así se pueden saltar los 1000 tutoriales que hago analizando estilos. Entonces si lo quieren checar, está el link ahí arriba. También están mis presets personales y LUTs si me quieren apoyar y editar como yo. Ahora sí, saltemos a Lightroom. Bien, claro, ya en Lightroom aquí tengo un montón de imágenes, todas están tomadas a mediodía y no tengo fotos de chicas semidesnudas como él, entonces vamos a iniciar con una mía, vean el contraste. Pero bueno, ¿cómo me gusta trabajar? Me gusta iniciar de arriba para abajo con las herramientas de Lightroom Classic. Ahora, si están en Lightroom Desktop es lo mismito, si están en Lightroom Móvil es lo mismo, con excepción de calibración de cámara que no está en Lightroom Móvil hasta la fecha. Bien, los primeros valores que tenemos es temperatura, matiz, exposición y contraste. Estos valores no me gusta tocarlos, ya lo he mencionado muchas veces, me gusta dejarlos en 0 y no incluirlos en el preset porque son aquellos que voy a utilizar para ajustar el preset a distintas fotografías tomadas en distintos ambientes. Entonces vamos a iniciar con nivelaciones, sombras, blancos y negros. Y queremos generar primero esa exposición plana y desaturada que él tiene en sus imágenes. Antes de ello simplemente voy a corregir un poco el ángulo de esta imagen porque el tripié estaba en una posición extraña. Bien, entonces al bajar las iluminaciones vemos que en las partes brillosas de la imagen empieza a aparecer más información. Ahora no queremos ir en el extremo porque al final la fotografía del estilo analógico pues no es nada irreal, no es nada completamente descomunal como esto, utilizando el mayor rango dinámico que nos dan las fotografías RAW. No es algo que existe, entonces vamos a regresarlos y simplemente ir con unos valores un poco más conservadores. En este caso alrededor de menos 10 será suficiente para las iluminaciones. Las sombras queremos traer más información a las partes oscuras, tampoco queremos ir en el extremo, entonces va a ser un valor alrededor del 50. Yo creo que sería suficiente para hacer la imagen mucho más plana, tal vez un poquito más, me voy a ir con el 57. Ahora blancos van a controlar las partes más brillosas de nuestra imagen y también queremos ir hacia el negativo, no hacia el positivo, sino todo se empieza a sobreexponer, entonces queremos ir hacia el negativo, en este caso alrededor de menos 35 va a ser suficiente. Y negros tampoco queremos ir hacia el negativo, si añadimos más partes oscuras y más contraste, queremos ir hacia el positivo simplemente para regresar un poco de esa sensación de que la imagen es mucho más plana. Inmediatamente podemos ir viendo cómo la imagen se ve mucho más plana, pero no es suficiente. Recuerden que todavía vamos a bajar a curva de tonos que controla exposición y contraste. Bien, antes de bajar a curva de tonos tenemos la tableta de presencia y aquí no queremos añadir nada de nitidez ni contraste de postedición. Entonces si añadimos textura y claridad, noten cómo la imagen se hace mucho más digital que la original. No queremos eso, queremos ir al contrario hacia los negativos para hacer la imagen más plana, como si estuviera tomada con lentes antiguos. Los lentes antiguos no eran tan nítidos como los sensores de las cámaras mirrorless de la actualidad, ni como los lentes. Entonces queremos ir hacia el negativo para mimetizar eso, alrededor de un menos 10 en la textura y también un menos 15 yo creo que será suficiente de la claridad. Recordemos que después podemos regresar y seguir moviendo estos valores, no es nada definitivo. Después, intensidad y saturación son herramientas similares pero cumplen funciones distintas. La saturación mueve o afecta todos los colores de parejo, igual medida, mientras que intensidad altera menos, en menor medida, los colores más dominantes. Lightroom automáticamente detecta qué colores más dominan en tu imagen y los va a afectar menos, los va a saturar menos o desaturar menos. Entonces vamos a hacer cosas opuestas aquí. Primero la saturación la vamos a bajar y estamos desaturando todos los colores en general, mientras que la intensidad en este caso la voy a subir. Entonces voy a resaltar los colores más dominantes, es decir, en este caso los azules y los verdes. Entonces los vamos a llevar al positivo, alrededor de más 10 será suficiente. Ahora pasamos a la curva de tonos. Y recordatorio que si no saben utilizar ninguna de estas herramientas de las que estoy hablando, ya he hecho videos detallados de la curva de tonos, de calibración de cámara, gradación de color. Todos ellos los pueden checar en mi canal, o si no, creo que voy a poner los links aquí arriba si los quieren dominar antes. Bien, en la curva de tonos voy a iniciar poniendo un punto en las sombras y un punto en los resaltes. Lo primero que quiero es generar esos negros difuminados que vimos en su primer estilo. Entonces voy a hacer zoom simplemente a una parte oscura, la playera
y también mi cabello. Y vamos a subir el valor de los negros, que es el punto de hasta la izquierda abajo. En este caso ahí me fui con la salida del 24. Entrada y salida, si no reconocen estas cosas, son básicamente las coordenadas. Entonces, si no están seguros dónde yo puse el valor, simplemente pausen el video cuando terminen de mover la curva y noten estos dos puntos o estos dos valores, y así los pueden introducir ustedes manualmente. Pueden simplemente introducir aquí 50 y básicamente pueden cambiar estos valores o estas coordenadas de estos puntos. Después, las sombras, en este caso para este preset en particular, los voy a subir por encima de la diagonal. Y ahora la imagen se está viendo aún más plana comparada con la original. Y ahora las iluminaciones las voy a dejar tal cual. Lo que sí voy a hacer es bajar los blancos que controlan las partes más brillosas. Entonces, queremos más información en las partes brillosas, vamos a bajarlos más o menos por ahí. Con Y podemos ver el antes y el después, y simplemente hemos hecho la imagen mucho más plana, con más información en los altos, más información en las sombras y negros difuminados. Ahí estamos bien con exposición y contraste. Ahora pasamos a edición de color. La primera herramienta que voy a mover es calibración de cámara, que nos permite alterar los tres colores que conforman cada píxel de nuestra imagen. Pero es una herramienta muy interesante si la utilizas creativamente para adquirir tonalidades que él tiene. Entonces, por ejemplo, para las tonalidades de piel del segundo preset, noten qué pasa si muevo el azul primario hacia negativo y subo la saturación, como los azules se hacen mucho más vivos, más dominantes, y los tonos de piel se hacen anaranjados. Entonces, esto lo vamos a hacer más adelante. Por el momento vamos a concentrarnos en el primer estilo, que sí tiene unas tonalidades de piel un poco anaranjadas, un poco bronceadas, pero no en el extremo del primero. Entonces voy a iniciar con el azul primario y vamos a bajar hacia el negativo. Simplemente vamos a afectar en particular los azules y las tonalidades de piel, los anaranjados, y la saturación para este en particular lo voy a bajar un poquito. Después, las tonalidades de los verdes sí las vamos a afectar bastante para este estilo. Voy a hacerlas un poco más amarillentas en general, entonces vamos a bajar el verde primario hacia los negativos. No queremos ir hacia los positivos, sino cambian hacia los esmeraldas alrededor del -20. Y los queremos desaturar un poco, simplemente para que no estén tan chillantes o tan vivos. Y ahora el rojo primario también lo vamos a mover. Este va a controlar sí los naranjas que están en los tonos de piel, pero también va a afectar directamente a los verdes. Entonces noten como si voy hacia el positivo, los verdes se hacen mucho más vivos, los tonos de piel se hacen más amarillentos como los Simpsons. Si voy hacia el negativo, y añades más magenta y más esmeralda a la imagen. Entonces no queremos hacer eso, simplemente vamos a ir hacia el positivo un poquito y también vamos a desaturar los rojos en general. Bien, podemos ver que ha hecho calibración de cámara y son toques bastante sutiles, pero son muy notorios, en particular en los verdes y en los azules. Noten cómo así estaban y ahora tiene esa tonalidad ligera, un poquito más esas tonalidades film. Entonces estos cambios de calibración de cámara puede que sean muy sutiles, pero realmente están dando este toque de fotografía un poco más analógica. Bien, ahora bajamos a HCL y vamos a alterar los colores. Bien, vamos a iniciar generando este estilo un poco vintage, básicamente los colores como en las películas de los 60, 70. Entonces lo primero que quiero hacer es en tonalidad añadir un poquito más de anaranjado a los rojizos. Entonces vamos a hacerlos un poco más amarillentos. Más o menos, tampoco quiero en el extremo porque estos van a estar afectando los tonos de piel muchísimo. También los anaranjados, en este caso no queremos ir hacia los amarillos, noten como mi piel se hace amarilla. Queremos ir hacia las tonalidades de tabique más o menos, también alrededor del -15 será suficiente. Y a los amarillos controlan mucho los verdes, como podemos ver, y también la silla en la que estoy sentado, parado de una manera extraña. Entonces en este caso quiero ir hacia los negativos, hacia tonalidades un poco más cálidas, no queremos ir hacia los esmeraldas. Entonces bastante abajo, por ahí del -45 será suficiente, mientras que los verdes van a controlar pues tonalidades un poco más oscuras, también hacia el negativo. Y después en este caso el agua marina no quiero llevarlo hacia los verdes, no tengo cómo afecta mi pantalón y en muchas ocasiones va a afectar el mar que tenemos en nuestras imágenes. Quiero ir hacia el positivo, hacia tonalidades un poco más profundas, por ahí del +20. Bien, eso es para tonalidad. Ahora pasamos a saturación y aquí vamos a saturar unos cuantos colores. Entonces inicialmente los valores de rojo y naranja los vamos a dejar tal cual, pero vamos a bajar a los amarillos y a los verdes. Estos dos valores controlando el follaje y todo planta y árbol vamos a bajarlos también. Por el -19 para los amarillos y los verdes también los vamos a bajar bastante. Mientras que los azules y aguamarinas los vamos a desaturar un poco. Entonces aguamarinas vamos a irnos también por ahí del -25 será suficiente para oscurecerlos y que no sean tan dominantes en nuestras imágenes. Y los azules también queremos bajarlos, no queremos un mar sumamente saturado, eso se lo vamos a dejar al segundo preset. Bien, podemos ver el antes y el después de HCL y simplemente estamos desaturando un poco los colores, así los tenemos ahora. Bien, creo que vamos por buen camino. Ahora bajamos a gradación de color y esta herramienta me encanta porque te permite añadir una tonalidad a las sombras,
a los medios tonos o a las iluminaciones. Pero también tiene una cuarta rueda que muchas veces no utilizo, que es la rueda global. Ahora, la rueda global que tenemos hasta la derecha nos permite simplemente añadir una tonalidad a toda la imagen completa, a todas las partes de la imagen le está añadiendo una tonalidad, y no me gusta usarla porque por lo general me gusta generar ese contraste de color en mis estilos, pero en este caso vamos a añadir simplemente una tonalidad cálida a toda la imagen para no tener que estar subiendo la temperatura en cada una de las imágenes que aplicamos al preset. Entonces vamos a añadir simplemente una tonalidad cálida, vamos a añadir saturación y vamos a buscar la tonalidad que queremos. En este caso tal vez un poquito más hacia los amarillos, creo que esa tonalidad me gusta, pero la saturación obviamente es excesiva, entonces vamos a bajarla por ahí del 14. Y lo único que está haciendo es añadir un poco de tonalidad cálida a toda la imagen, así está sin, y ahora simplemente la imagen se ve mucho más amena. Bien, después viñeta no queremos granulado, y este es un elemento muy importante de su estilo y es bastante dominante y un poco excesivo a mi parecer, porque está quitando toda la nitidez de su imagen. Entonces si vamos muy al extremo en cuanto a cantidad y tamaño, noten cómo la imagen de pronto se hace prácticamente borrosa y no podemos discernir los bordes claramente. Entonces no queremos ir tan arriba, pero sí se va bastante hacia los positivos. La cantidad después la podemos mover, la voy a dejar por ahí de 55. El tamaño en este caso lo voy a bajar un poco más. Sí es bastante extremo con la cantidad de granulado que añade. Y después la rugosidad tal vez la voy a subir un poquito. Y entonces me voy a ir con un valor del 53. Ustedes pueden jugar con estos valores dependiendo del tamaño de su archivo, del pixelaje de su cámara. El granulado se va a ver más chico o más grande. Entonces esos valores son tentativos para esta foto que se ha tomado en APS-C. Tal vez en full frame tenga que subir el tamaño porque se va a ver más pequeño. Bien, vemos el antes y el después y así tenemos el primer preset. Vemos que es mucho más plano a comparación de la imagen original. Ya tenemos esos negros difuminados y mucha información en partes brillosas y partes oscuras. Y esa desaturación general de la imagen. Bien, voy a guardar el preset y ver cómo se comportan otras imágenes y ver si hay que modificarlo. Entonces vamos a ir al panel de la izquierda, bajo el más, darle crear ajuste preestablecido y lo vamos a nombrar. Recordatorio que equilibrio de blancos, exposición y contraste no los queremos marcar, ni correcciones de lente ni transformar, pero sí queremos efectos de granulado y viñeta. Bien, tengo esta imagen simplemente de la marina en córchula y voy a aplicar el preset. Y así tenemos la imagen final antes y después y se ve bastante bien. Esos verdes desaturados, granulado muy dominante, el mar un poquito más profundo y desaturado, tonalidades amarillentas un poco más antiguas. Se ve bastante bien el preset en esta imagen en particular. Si lo pruebo en este retrato, vamos a ver el preset nuevamente. Noten que ya lo añadí al paquete editar como V2 y así lo tenemos. Se ve bastante bien, tonos de piel se ven bien. La exposición plana se ve bien. En general estoy feliz con estos resultados. Finalmente probémoslo en esta otra que tomé en Hvar, en Croacia. Otra vez vamos a aplicar el preset. Y noten como ahora es muchísimo más plano, los azules, todo se desatura muchísimo y tenemos ese granulado bastante dominante. Ahora, esto sería uno de los casos en el que regresaría un poco de la saturación del mar para que fuera congruente con la escenografía. Entonces simplemente subiría a HCL y la saturación del mar, del azul y del agua marina lo regreso simplemente para que estén más presentes. Pero en general se ve bastante bien. Ahora, claramente ustedes pueden jugar con la temperatura. Recordemos que las dejamos en 0. Entonces aquí la temperatura, si quisieran que la imagen fuera más cálida aún, pueden subir un poco la saturación de la temperatura hacia el positivo y la imagen se hace mucho más amarillenta. Entonces esa es una gran opción de aplicar el preset a distintos escenarios. Bien, y ahora que ya tenemos este preset listo, podemos utilizarlo como base para generar la variante que tiene más contraste, tiene más saturación y recordemos esos tonos de piel más anaranjados. Entonces voy a regresar a la imagen original que teníamos, donde estoy yo simplemente haciendo malabares sobre esta silla y vamos a generar la variante. Bien, para esta lo primero que queremos es un poco más de contraste. Entonces en la curva de tonos, el punto de las sombras que tenemos aquí por encima de la diagonal, vamos a bajarlo ahora por debajo. No queremos ir tampoco en el extremo, no queremos imagen así de contrastada, pero simplemente añadir ese contraste que le quitamos y consecuentemente estamos afectando también los medios tonos con esta curva. Ahora, comparado con la imagen original, sigue estando más desvanecido, pero mucho más contrastado que el estilo anterior. Ahora, en este caso, los negros los voy a bajar un poquito. Y después lo que voy a hacer es intensidad y saturación. En este caso, vamos a regresar un poco la saturación hacia el positivo. Al 0% será suficiente. Y ahora, otra cosa que nos faltan son los tonalidades de piel. Entonces, en calibración de cámara, aquí vamos a tener esas tonalidades de piel anaranjadas y esos azules más vibrosos. Entonces, vamos a ir con el azul primario y quiero que presten atención a mis tonalidades de piel. Vamos a ir hacia el negativo aún más para hacerlos más anaranjados. Y la saturación en este caso vamos a subirla
para que estén más presentes y más luminosos. Entonces por ahí del +9 será suficiente y simplemente estoy afectando muchísimo los azules y los anaranjados. Bien, vamos a guardar este preset y ver cómo se ve en otras imágenes. Entonces aquí tengo esta imagen en Sevilla con la torre de oro de fondo. Entonces vamos a aplicar los presets. Noten como ambos ya están en el paquete de editar como. Primero vamos a ver el fade, que básicamente es el primero. Mucho más plano, poco contraste, poca saturación. Se está viendo bastante bien, me gusta cómo se ve para fotografía en días soleados. Y ahora vamos a ver el que le llamé Río, que es un poco más contrastado. Las tonas de piel inmediatamente como son más anaranjadas. Por mover estos pequeños cambios en visión de cámara en primario azul, noten como los rojos son mucho más dominantes porque añadimos más anaranjado a la imagen, y los azules tienen un poquito más esas tonalidades un poco más aguamarinas y antiguas. Se ve bastante bien, me gusta muchísimo. En este caso algo que nos faltó es reducir el tamaño del granulado. El granulado no era tan dominante como en el primer preset, entonces voy a bajar el granulado y en este caso voy a reducir el tamaño. No la cantidad, simplemente el tamaño vamos a reducirlo. Más o menos por estos valores. Sigue estando presente, pero ya no es tan notorio. Y voy a actualizar el preset. Entonces simplemente voy a ir sobre el preset, posar el cursor, darle clic derecho y actualizar con los ajustes actuales. Probémoslo nuevamente en este para ver simplemente la comparativa. Aquí está el fade aplicado y si aplicamos el río se hace más contrastado y las tonalidades de piel anaranjadas que estábamos buscando. Creo que se ve bastante bien. Ahora les voy a mostrar un pequeño tip para convertir estos dos presets con el granulado y el contraste que tenemos a versiones blanco y negro. Entonces simplemente tenemos que picar V labial inferior, V chica, como le quieran llamar, en su teclado. Y cambiamos al estilo monocromático. Inmediatamente los valores se ajustan. Noten como en HCL ya no tenemos más que la luminancia. Entonces básicamente esta es una gran manera de actualizar sus presets y convertirlos en blanco y negro, pero manteniendo el contraste, el granulado y los efectos que añadieron. Entonces esto lo podemos guardar nuevamente y va como una variante en blanco y negro, y podemos aplicar el otro también, y este le podemos también picar V en nuestro teclado y lo guardamos como una versión un poco más suave, un poco más difuminada y con poco contraste de la versión blanco y negro. Rápidamente veamos en esta imagen cómo se ven los 4 presets. Entonces tenemos el fade, que simplemente añade esa imagen mucho más plana y desaturada. Se ve muy bien en esta imagen que tomé en Mykonos. Después tenemos Río, que añade ese contraste, esa saturación excesiva a los naranjas y azules. Y después tenemos las versiones blanco y negro del fade, se ve bastante bien, y en comparativa con el Río, que es más contrastado. Chicos y chicas, recordatorio que estos 4 presets que acabamos de generar están ahora en el paquete editar como V2 de presets, pero también en el paquete editar como V2 de LUTs. Es decir, si lo quieren aplicar a sus videos, ya he reconvertido estos filtros para fotografía a filtros para video, si lo quieren checar. Link aquí si es que me quieren apoyar. Si no, agarren sus palomitas y échense un maratón de la serie editar, como aquí está el playlist para que lo puedan ver. Y nos vemos en el siguiente. Den un like, suscríbanse, compártanlo con un amigo, todas esas cosas. Yo soy Tony Fuentes y un saludo a todos, creadores.